Hoy vamos a hablar sobre los métodos de investigación en psicología, descriptiva, correlacional, experimental. En esta oportunidad les hablaré sobre el método de investigación que describe las conductas, que vendría a ser la observación natural, el estudio de casos y las encuestas. La observación natural implica el estudio sistemático de la conducta, ya sea de personas o de animales. Sus ventajas vendría a ser la espontaneidad y que están libres de la manipulación. Su mayor desventaja vendría a ser el sesgo del observador, que se produce cuando las acciones del investigador influyen en los resultados. El estudio de casos consiste en la descripción detallada de uno o más individuos. Sus desventajas vendría a ser el sesgo y la dificultad de extraer conclusiones. Las encuestas son las que reemplazan las desventajas de la observación natural y del estudio de casos. Aquí se aplica entrevistas o cuestionarios. Sus características vendrían a ser que son de bajo costo y que ofrecen una gran cantidad de información al investigador. ¿Qué es la investigación correlacional? Es un método de estudio a través del cual se intenta determinar cómo dos variables se relacionan. Cabe destacar que el investigador no interviene en las variables, ya que se trata de un estudio no experimental. En este sentido, el proceso de investigación consiste en recolectar información y determinar en términos estadísticos el vínculo entre las variables. Esto no implica conocer las causas del fenómeno, sino que se trata de un diagnóstico de situación. Un ejemplo de investigación sería que determinar si escuchar música clásica al momento de estudiar mejora la capacidad de concentración. Como pueden ver aquí, entran en juego dos variables y el objetivo de estudio es destacar si existe una influencia entre una y otra. Existen tres posibles tipos. Positiva. En este caso, las variables se mueven en la misma dirección, es decir, que si una aumenta, la otra también lo hace y viceversa. Negativa. Aquí las variables se mueven en dirección opuesta, entonces cuando una aumenta, la otra disminuye. Sin correlación, no existe vínculo comparable entre las variables. Experimental es una técnica de investigación en la cual se hace una manipulación sistemática de una variable independiente para estudiar sus efectos en una variable dependiente. Proporciona declaraciones causa-efecto. Se hace una comparación de un grupo experimental y un grupo de control. La lógica del método experimental comienza con una hipótesis o una proyección a prueba, donde una o varias variables causan el comportamiento en cuestión. En un estudio acerca de la violencia, golpear a una persona sería una variable dependiente. El número de golpes podría cambiar si manipuláramos una variable independiente que realmente afectara la probabilidad de violencia. Algunos participantes del experimento están expuestos a la variable independiente que constituyen el grupo experimental y otros participantes no están expuestos a la variable independiente, los que constituyen el grupo de control, que será comparado con el grupo experimental y la variable dependiente. Si nuestra variable independiente tuviera un efecto sobre la violencia, el valor de la variable dependiente, el número de golpes, asistido por el grupo control del grupo experimental, sería muy diferente. En 1960, Albert Bandura junto a algunos colegas condujeron un experimento para determinar si los niños aprenden conductas agresivas al observar las acciones de otros. Plantearon la hipótesis de que los niños que observaran a un adulto con comportamiento agresivo tendrían más probabilidades de exhibir acciones agresivas que los niños que observaran a un adulto que no se comportaba con agresividad. Se formaron dos grupos de niños de guardería. Un grupo observó un modelo de adulto agresivo y el otro grupo observó un modelo no agresivo. La variable independiente de este experimento era observar un modelo agresivo o no agresivo. Después de los niños tuvieron la oportunidad de golpear a un muñeco. La variable dependiente era el número de golpes dirigidos al muñeco. Bandura y sus colegas notaron que los niños que observaron un modelo agresivo doblaban una conducta más agresiva que quienes habían observado un modelo no agresivo.
La variable independiente, observar un modelo agresivo, condujo a un nivel más alto de agresión, golpear al muñeco. La variable dependiente. Aunque la investigación demostró que los modelos pueden ser una causa para que los niños actúen agresivamente, aún se necesitan tener en cuenta otros factores sobre el experimento. Los detalles específicos del experimento, como el tipo de participantes, la edad de los modelos, el sexo de los modelos, la cantidad de agresión y demás, pudieron haber influido en los resultados. Tal vez otros procedimientos, nuevos participantes y distintas magnitudes de agresión hubieran producido resultados diferentes. Estas consideraciones apuntan a la necesidad de replicar o repetir la investigación. También destacan el cuidado de los experimentadores deben de tener al conducir e interpretar su investigación.